y estamos hablando durante un tiempo acerca de cómo sanar nuestras raíces, y por eso queremos también abordar este tema. De aquí en adelante abordaremos algunos 7 temas más de este énfasis, pero todos tienen que ver, todos forman parte de cómo poder revisar nuestro origen, nuestras familias, nuestra descendencia o nuestros antepasados y sanar cosas. Fortaleza tiene que ver con la parte más segura de una ciudad. Ustedes ven ahí una ciudad y ven la parte céntrica de la ciudad, hay una especie como de trono en el centro, pero realmente es una fortaleza, y es una fortaleza donde viven las personas aparentemente más importantes de la ciudad. Seguramente en la antigüedad era donde vivía el rey, donde se preservaba el rey, o sea que un enemigo para entrar a ese lugar tenía que llegar primero y entrar por toda la ciudad, que generalmente había guardas en las entradas de la ciudad, y luego penetrar toda la ciudad, que no era tan fácil, y luego llegar a la fortaleza. La fortaleza tenía unas murallas muy altas, ahí se ven unas construcciones extremadamente altas. Una persona no podía entrar con facilidad a esa fortaleza. Además, tenía también una torre, o unas torres, pero ahí se ve más, hay una más visible que otras, y esas torres tenían un propósito, y tienen un propósito, y es el de sentarse una persona con unos binoculares para mirar a la distancia, y desde muy lejos se puede detectar qué viene acercándose, que le ofrece peligros, riesgos a la persona o personas que están dentro de esa fortaleza. Así que era muy difícil que alguien pudiera penetrar hasta ese lugar para hacerle daño, en ese caso al rey, que estaría guardado en ese lugar. Desde esa fortaleza el rey operaba en algunos lugares, en algunos momentos, pero o buena parte de su vida. Entonces quiero que pensemos en esa dirección. Una fortaleza en el aspecto natural es más o menos eso, pero en el aspecto espiritual quiero comentarles lo siguiente. Hay otra connotación, en este caso ya en la parte espiritual, y estructurada a través de un patrón de pensamientos, de sentimientos que generan en la persona palabras, acciones, conductas, un estilo de vida. Entonces, en la parte espiritual, una fortaleza, decimos que se genera a través de un patrón de comportamientos y que genera en la persona una conducta, un estilo de vida. La persona se va a identificar por ese comportamiento y lo vamos a conocer así, o nos van a conocer así. Nos van a conocer porque tenemos una conducta, un comportamiento, o es muy bueno o es malo, pero en este caso estamos hablando de fortaleza del mal, entonces la conducta, pues por obvias razones, será mala. Y tal vez usted lleva un tiempo estudiando la Biblia, asistiendo a una iglesia cristiana, en este caso a esta, pero usted dice: yo todavía sigo luchando con esta situación. Tengo todavía, aunque quisiera liberarme, pero no he podido, no he logrado hacerlo. No he logrado salir y finalmente levantar mis brazos para proclamar o para declarar mi libertad. Y tal vez ya han pasado alrededor de 6 temas de esta serie y usted dice: pero aún todavía no ha afectado mi vida, no ha pasado algo especial en mi vida. Quiero decirles que precisamente eso es lo que se da, y que esos patrones de comportamiento se dieron en la mayoría de los casos en nuestra infancia. Y a partir de ese momento, el enemigo opera desde ese lugar o desde esa fortaleza que creó en nuestra vida. Porque en algunas personas es una fortaleza casi invencible, casi impenetrable. Por ejemplo, una persona se le dice: usted tiene problemas de comportamiento, de conducta, de temperamento, y la persona dice: no, y de una vez se blinda y coloca a sus soldados al frente para que lo defiendan, y sus soldados pues son palabras, son agresiones a veces, son excusas, son evasivas, pero no quiere aceptar que tiene un problema y que hay una fortaleza en él, que desde ahí opera el enemigo. Y el enemigo opera desde ahí para dañar a la misma persona, a la persona que tiene esa conducta mala. Entonces, tiene unos 3 propósitos. Tiene el que el enemigo instaure una fortaleza dentro de una persona, dentro de la mente de una persona.
El primer propósito es dañar a la persona que posee ese patrón de conducta, de comportamiento. Y el segundo propósito es hacer daño a su alrededor, es afectar, es amargar, dañar a las personas que están a su lado, o hacer un daño dependiendo pues de la conducta que ha adoptado esa persona. Y la tercera cosa es enfrentarlo contra Dios, es que argumente contra Dios. Entonces la persona comienza a argumentar en contra de la palabra, contra los principios divinos y bueno, a fomentar en ese caso situaciones de tipo espiritual en su relación con Dios que no son adecuadas. Pasar al Evangelio de Mateo. El primero de ellos es el Salmo 84, que les dije que se ubicaran ahí, Salmo 84:10. El Salmo 84:10 dice de la siguiente manera, dice: porque mejor es un día en los atrios o en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en los atrios de la casa de Dios, en este caso, que 1000 fuera de ellos. Dice, escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas ¿de qué? De maldad. Entonces dice, escogería estar en el atrio, o sea, afuera, en la entrada, o en la puerta, dice, si es posible en la puerta de la casa de Dios, pero no estar en las moradas de maldad. Lo que indica que hay moradas, hay construcciones dedicadas al bien y construcciones o moradas del mal. Ahora, una morada del mal puede ser una casa, así como lo indica el texto, literalmente una casa, o un templo, o un lugar. Puede ser morada del bien o del mal. Pero aquí estamos haciendo referencia, ahora, según la enseñanza, a las moradas de iniquidad o de maldad, de pecado, y ya no son tanto una casa, aunque puede darse también en casas. Puede darse que hay casas que han sido construidas, edificios que son construidos y son dedicados a un fin malo. Alguien decide construir un edificio y dedicarlo a la prostitución. Otra persona decide construir un edificio y dedicarlo a la brujería, por ejemplo, para que desde allí operen los consultorios de los hechiceros. Y así diferentes usos se le pueden dar a las construcciones. Pero el salmista dice, yo no quiero habitar en las moradas de maldad. Y estas moradas, entonces hace referencia también a las moradas que pueden hacerse dentro de la vida de la persona, a la maldad. O sea, la construcción de la vida, porque cada uno de nosotros representamos una construcción, una casa, un edificio. Entonces él dice, yo no quiero habitar en esas moradas. En la morada de la ansiedad, del temor, del miedo, del resentimiento, de la amargura y de otras que pueden ser y que nos hacen daño a nosotros. La mentira, los celos, el egoísmo, el orgullo y otros. Entonces 74:20. El Salmo 74:20, lo tienen ahí muy cerca, dice así. Está orando el salmista a Dios. Le dice, mira el pacto, o mira al pacto mejor, mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Los lugares, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Y esas habitaciones también son moradas. Entonces, esa violencia puede darse allá en el plano nacional, regional, local, en el caso de la violencia que se da fuera de nosotros, pero esa violencia puede darse dentro de nuestras casas o puede ser una violencia interna también. O sea, esa morada de maldad puede ser esa violencia interna que fuimos formando en nosotros, que se fue posicionando en nosotros poco a poco, a través del tiempo, a través de cuando la profesora nos pegó el tirón en la oreja, o a través de cuando el papá nos dio el coscorrón, bueno, el coscorrón es puño en la cabeza, cuando nos dio, o el maltrato, o la palabra que escuchamos contra nosotros, o cuando usted estaba pequeño y un vecino lo ultrajó y usted no pudo defenderse, y va comenzando a llenarse de resentimiento, de violencia, su ser interior. Estábamos diciendo antes que a veces esa violencia se da en las calles. Neiva es una ciudad muy agitada para conducir, por ejemplo. Es una ciudad del país más agitada, más estresante, porque la cultura de acá es muy... Ahora, yo también soy huilense, pero nuestra cultura es muy cruel en el sentido de que usted paró, inmediatamente tiene 4 carros, motos y hasta la bicicleta de Pueblo Campito para evitar y usted se estresa. Y si usted está aprendiendo a conducir, usted no sabe si bajarse del carro, si apagarlo, qué hacer en ese momento del desespero que tiene.
Entonces eso en algunos casos genera ira. Entonces usted tiene como las ganas de bajarse y decir, Señor, por favor, espere, pero usted guarda el control en ese caso. Entonces aquí dice, yo prefiero estar, Dios, le dice Dios, por favor, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de violencia. Hay violencia. Se habla de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, y una de las violencias que más hace daño es la intrafamiliar, porque esa violencia saca niños a corta edad de la casa para que vayan a vivir a la calle. Esa violencia saca señoras que se vayan con su maleta a la casa de los padres otra vez, en algunos casos con la mejilla de varios colores, ¿cierto? Porque alguien la azotó. Ese alguien seguramente fue alguien que le prometió amor eterno, pero después no. O él tiene que irse, porque a veces no solamente ella la que recibe, sino él también se va con la marca del tacón en la frente, por ejemplo, y así. Entonces la violencia se da en diferentes, pero a veces no es física, a veces es verbal nomás. La violencia verbal, y esa se da desde la niñez. Decíamos en una predicación anterior que el niño tira las cosas, las tira con violencia, y se la pasan y se pone colorado o colorada y tira las cosas otra vez. Ya ahí hay un sentimiento negativo que está creciendo en él, y que en algunos casos los padres de manera equivocada le aplauden esa mala conducta, y entonces el niño aprende y va comenzando a hablar y dice palabras, y las primeras palabras que dicen y que le salen más claritas a veces son palabras que no adornan la casa, que no arreglan la casa, y que no adornan la conducta, la reputación de la familia, porque de hecho algunas familias no las han enseñado, pero él aprendió, yo no sé de quién la aprendió, pero ya la está queriendo pronunciar. Entonces, luego hay otro salmo, es el 143, 143.3, dice así la palabra de Dios. Yo tengo aquí ya rápido, dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Otra vez, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas. ¿Me ha hecho qué? Habitar en tinieblas como los ya muertos. Él estaba vivo, ahora por eso está escribiendo el salmo, pero está vivo, pero dice, el enemigo me ha hecho habitar en tinieblas. Ahora, el salmista habló de diversas moradas, de las moradas de tristeza, de angustia, de dolor. En alguna salmo, por ahí en el Salmo 102, habla de que está comiendo lágrimas, que moja su pan con las lágrimas, que su bebida mezcla con lágrimas, algo así, y está diciendo que está vestido de cilicio y que se echa ceniza sobre su cabeza. Es decir, que la condición que muestra el salmista en el Salmo 102 y en muchos otros salmos es una situación difícil, y por eso dice acá, dice, yo estoy habitando, o me ha hecho habitar el enemigo, dice, el enemigo de mi alma la ha perseguido, y la ha perseguido para darle angustia. Mire, cuando viene la angustia, el dolor, la tristeza, eso no viene de Dios. Dios no quiso que nosotros estuviéramos tristes, llorando, ansiosos, preocupados, estresados. Esa no es la voluntad del Señor. El enemigo ha organizado todo un engranaje para que se dé eso en las personas y generar conductas en ellas que a veces la misma persona dice, ni sé por qué hago esto. No quería decirlo, pero ya lo dije, ya que, qué pena, yo ofendí otra vez a mi esposo, o a mi esposa, o a mis hijos, o qué pena con el vecino, es que me levanté como con el genio alborotado, dicen a veces, ¿cierto? Entonces, por eso fue que dije. Pero hay una conducta que ha sido sembrada ahí. Esa conducta le estamos llamando entonces un trono, o una fortaleza del enemigo, de donde él opera para hacer daño. O sea que el enemigo entonces no se presenta con cachos y con colas, ¿cierto? Como alguien dijo, como lo muestra la caja de fósforos. Antiguamente en una caja de fósforos se presentaba un diablo, yo creo que era como el diablo de América, ¿cierto? Con un trincho y una cola larga y el diablo rojo, ¿sí? Pero no se presenta así. O alguien de camino para la iglesia se encontró por ahí así. No se lo encontró, ¿cierto? No se encontró ningún tipo con cola larga, con cachos y con un trincho. Nadie se lo encontró así. Pero sí se encontró alguien que le dijo una mala palabra porque no hizo el pare bien. ¿Sí ven?
si se encontró a ese representante, porque lo que pasa es que Satanás no se presenta así, pero él tiene muchos secuaces, muchos demonios que operan, y ellos no operan así pues como solos, porque ellos son como el aire, no se ven, pero ellos toman a las personas y les generan conductas para poder manifestar, para poderse desahogar de todo ese infierno que está lleno de cosas malas. Entonces, cuando sale una mala palabra, se desfogó el infierno, ¿cierto? Y tal vez esto no es un fanatismo, esto es una gran realidad, porque Pablo advierte del mal vocabulario y de las palabras corrompidas, dice que no salgan de vuestra boca, y Santiago dice, porque no puede salir de una misma vertiente agua dulce y agua amarga. Él dice en Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo número 17, busquen ahí sus Biblias. 7:17 de Romanos, dice de manera que ya no hago lo que, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De manera que ya no soy yo el que hace aquello. 7:17. Aquello que me genera dolor, aquello que me genera arrepentimiento, aquello que me genera tristeza, aquello que me hace esconder de Dios o que me hace bajar la mirada. Dice, yo no soy yo, sino el pecado que mora ¿dónde? O sea, el pecado hizo una morada ¿dónde? Ahora, ¿quién es el padre del pecado? ¿Quién es el que promueve el pecado? No es Dios, o sea, no es Dios. Es otro personaje que se ha denominado enemigo de Dios. Él es el que promueve el pecado. Y el apóstol Pablo dice, ya no soy yo, pero es el pecado que mora en mí. Ahora, es interesante encontrar que el pecado haga, o que el enemigo mejor, haga un nidito en la vida del ser humano y que se entrone en ese lugar y que viva ahí y desde ahí pueda operar y hacer diferentes cosas. Ahora bien, es interesante también que usted pueda definir o encontrar en su ser interior qué cosa es la que representa en usted esa fortaleza que el enemigo construyó. Y usted podrá decir, ahora entiendo porque sí, cuando me da mal genio no me puedo controlar. O tal vez alguien dice, yo ahora entiendo porque es que soy tan celosa. Imagínense que una señora era muy celosa. Y ella, entonces el pastor estaba dando la clase a la hermana para el bautismo. Y le estaba dando la clase y ya el pastor terminó la clase, pero luego cuando terminó la clase, la hermana comenzó, era la esposa del pastor, pero no era mi esposa, bueno. Y entonces le dijo, usted le tenía las manos cogidas a la hermana. ¿Usted por qué le cogió las manos a la hermana? Entonces el pastor dijo, no le cogí las manos. No, nada. Y la hermana ella siempre estaba una romana, siempre. Entonces el pastor, bueno, ya dijo así, ya no entró en la polémica, pero ella se puso brava unos días y todo. Y el día que fueron a bautizar a la hermana, fueron a la piscina de la vida bautismal, la hermana no tenía manos, no tenía brazos, por eso mantenía siempre con una romana. El enemigo hace ver cosas donde no las hay. Hay gente que se enferma, celos, y los celan hasta con la sombra. Los celan, y hay hombres también así, celosos, muy celosos, que celan a la mujer hasta con la sombra. Hay noviazgos que se han acabado y son noviazgos que prometían para bueno y que era como la voluntad del Señor y todo, pero se acabaron por celos. Hay un celo que se ha ubicado ahí. Pero esa es una conducta que a veces de muy temprano está ubicada ahí. Yo quiero decirles entonces, las fortalezas que hay en la vida de la persona está ocupada por un enemigo. Toda fortaleza está ocupada por alguien. No hay fortalezas, las fortalezas no se construyeron solo para el lujo de la ciudad. No, las fortalezas se construyeron para ser habitadas y para brindarle seguridad a alguien. Y con base en esta declaración, yo quiero decirles, el primer punto de esta enseñanza se llama destronando al enemigo. Si nuestra fortaleza, la fortaleza de nuestra vida, esas fortalezas que están en nuestra vida, están ocurriendo según San Mateo, capítulo número 12. Evangelio de San Mateo, el capítulo 12.